empezar desde lo más básico, desde los niños de 5 o 6 años, ¿ves? Y de aquí a unos años intentaremos, si tenemos toda la paciencia o tenemos todo el apoyo, tanto de medios institucionales como bien decías también, echar un poquito la bronca, ¿ves? A los periódicos, medios, que siempre le viene... A los periódicos tú lo que quieras. ¿Ves? Y radio, y televisión... que siempre, transmites tú. Siempre viene a salir la mala noticia, ¿ves? Y hay veces que cuando estás echando el resto, tanto como Chema como los chavales de los clubs y que están remando por el Pirineo, pues te duele. Y es eso. Vamos a ser capaces de poner esto, no de moda, sino crear un hábito como tienes en otras comunidades que tienen una escuela, una educación, donde los críos luego llegan a ser campeones del mundo y demás. Y sabe lo bueno, que nos falta tanto, tenemos el techo tan alto que aún tenemos un larguísimo recorrido. No sé si alguno de los chavales, para terminar, querrá decir alguna cosa, querrá contarnos alguna de sus experiencias, le apetecerá contar algo de los que están detrás, tantas picardías que tenéis y ahora resulta que os ponen un micrófono delante y no os atrevéis a hablar. Con lo bonito que es esto, hablar. ¿Alguno? Que levante la mano. Dios mío. No hay ninguno. ¿Alguna otra persona que quiera hablar, preguntar, expresarse? Allí. Alex, por favor. Hola, buenas tardes. A ver, pues Chema ha dicho antes que pedía las instalaciones para practicar el deporte, pero la primera instalación que necesita el piragüista y el remero es el río. Entonces yo pienso que en esta ciudad haría falta un debate con el tema del dragado, porque hoy es imprescindible. Yo me acuerdo en los años que ha nombrado antes Chema que había una regata de motonáutica, que ahora es impensable, ¿no? Y la verdad es que sería un lujo, como en otras ciudades de Europa. ¿Qué pasa? ¿Que no hay ecologistas en Europa para que se puedan dragar los ríos y se puedan navegar? Pues yo pienso que sería un lujazo desde la Azud hasta todo el meandro de la Expo poderlo navegar, porque es que es una zona preciosa. Y sería un atractivo turístico y sería bueno para el deporte náutico y yo creo que revalorizaría la ciudad. Entonces pienso que se ha cerrado el debate del dragado sin verdaderamente solucionarlo. Es que además, como ha dicho antes, la naturaleza está para disfrutarla, pero el ecologismo lo primero que tiene que defender es a la persona, que es el que más alto está en la pirámide de los animales, ¿no? Que la naturaleza. Entonces la persona tiene que tener derecho a disfrutar el río. Y el río, si no se draga de vez en cuando, también puede causar problemas. Y 3 kilómetros de río en la ciudad no destruyen una ecología del río. Pienso, Asunto dragado. Pues se puede decir más alto, pero más claro no se puede decir. O sea, yo creo que lo ha abordado. O sea, aquí hay un problema. Todas las obras que son necesarias, además entendemos el cinturón de la Ronda Norte, todas las obras que se han hecho, incluida la Expo, pues no se han quitado los sedimentos, no se ha quitado, y todo eso se ha depositado en el centro de la ciudad. A mí me da vergüenza tener una ciudad, el río, como está en esta ciudad, porque y además es que no me duele en prenda. O sea, yo creo que eso no estaba ahí. O sea, yo me parece que tenemos que tener claro que no debemos de actuar con una cosa que está ahí, que es propia de la naturaleza. Pero una cosa que se ha producido como consecuencia de las obras que hemos hecho en la ciudad, en aguas arriba del Ebro, pues a mí no me duelen prendas en actuar. ¿Que hay que tener cuidado cómo se actúa? Por supuesto que sí, pero que el dragado es necesario, pues bueno, yo lo tengo clarísimo, que debemos de intentar por todos los medios que el río sea navegable para todos y para todo, para todos y para todos. O sea, ahora están navegando los famosos barcos, que me parece muy bien que naveguen, pero es un canal por el que van. O sea, el río Ebro nunca ha sido así. O sea, yo lo he conocido en el año 68 y tú, en lo que es en el casco urbano de la ciudad, podías navegar por cualquier sitio. En este momento hay una arcada del puente de Santiago que está inutilizada de sedimentos.
inutilidad, es medio río. O sea, a este paso, ¿qué vamos a tener? ¿El riachuelo? ¿El hilillo? ¿O qué vamos a tener? Pues no lo sé. Y esto es, como apuntaba muy bien Mercedes, esto tiene un problema. O sea, los fondos están creciendo. Cuando venga la rayada de los 4.000 metros cúbicos, va a haber un problema, porque esto es física pura, esto lo entienden todos mis chicos que están allí. Al subir los fondos, se desborda más por las orillas. Esto es así. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante tomar conciencia. Lo que pasa es que, pues lamentablemente, los ecologistas hacen más ruido que los piragüistas. No nos gusta manifestarnos, esa es la realidad, y nosotros vamos a hacer nuestro deporte y no nos gusta, pues, o sea, si salimos en la prensa también nos gusta salir, ¿eh? Pero si no salimos tampoco nos importa, nosotros queremos hacer nuestro deporte. Pues vamos a ir terminando ya, pero me gustaría terminar. Está bien que se denuncie y que se hable, y ustedes se preguntan por qué al final reñó con los de la Federación. Y ahora que han pasado tantos años, que han pasado casi 30 años, pues aún sigue, lo dice muy bien, lo comenta muy bien, pero sigue esa picardía y sobre todo esa rivalidad que de alguna manera se tiene con el poder, ¿no? Algo más para terminar, para los oyentes que están escuchándonos en aragonradio2.com, que pueden descargarse este programa cuando quieran y cuando les apetezca, los que están aquí presentes también, que lo han visto, que lo pueden observar también a través de esa cámara que nosotros tenemos, que si nos ha enfocado a los dos seguramente pues se habrá fastidiado el objetivo. Por mí seguramente. Pero bueno. Perdona, Paco, yo querría, hay dos personas aquí, si tenemos tiempo, sí, no sé si tenemos tiempo, querría... ¿Ahora ha levantado la mano? No, pero le vamos a hacer levantar la mano. Vale, venga. Hay dos personas que creo que deben de actuar porque deben manifestar que viven y, bueno, sufren y viven el Ebro profundamente. Uno es el representante del Club Náutico y otro es el representante del Centro de Natación Helios. Entonces, su opinión yo creo que puede ser muy válida porque nosotros queremos que se haga actividad en el Ebro y sin duda en este momento, independientemente que yo reivindico la instalación pública, pues las instalaciones privadas pues yo creo que son un poco el banderín de enganche. Pues vamos a comenzar a hablar. Di tu nombre. Soy Juan Quílez y del Club Náutico, como ha dicho Chema. Informaros que en breve se va a reabrir las instalaciones del Club Náutico que datan de 1964. Yo no estaba entonces, pero por suerte ha habido otras personas en el transcurso de esta historia que sí que han estado remando contra los elementos y al final, después de un proceso reciente de negociación con el ayuntamiento, se va a reabrir esa instalación que yo creo que es un hito también de la historia de Zaragoza, que está entre Helios y en el Azud. Pues vamos a tener todos los zaragozanos la oportunidad de volver a utilizar el Club Náutico como zona o como herramienta de uso y disfrute del río Ebro. Y por otra parte, es una opinión personal, España solemos llegar tarde a los movimientos, en este caso ecologistas, y tendemos a la ley del péndulo. Y hemos pasado de tirar la basura al río a querer tener un río imposible de mantener que sin tocar. Yo creo que como han dicho anteriormente, el río Ebro por Zaragoza es un tramo muy pequeño respecto a todo el río Ebro y podíamos tener la posibilidad de disfrutar y de usar incluso con embarcaciones de motor civilizadamente, porque cuando muchos de aquí habrán estado en Venecia y salvando las distancias, pero hay cientos de embarcaciones y nunca hay ningún problema. Y aquí tenemos el único barco y también hay quejas y tal. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos y aquello de la ley del péndulo acabar centrados y poder usar todos deporte, medio ambiente y sobre todo disfrute. También. Y ciudadanía, efectivamente. Vamos a terminar con el presidente del Centro de Natación Helios también, para poner el punto final a este foro del deporte aragonés, donde hemos hablado del piragüismo y donde lo hemos referido en una persona como José María Esteban Celorrio. Presidente. Hola, buenas tardes a todos. Soy Antonio Serrano de Helios y me resulta dificilísimo poder enriquecer la tertulia que se ha desatado aquí, porque tanto Chema como Paco pues lo han hecho muy bien, espléndidamente diría yo, y como digo, pues es muy difícil aportar cosas nuevas, pero no me resisto a insistir en muchas de las cosas de las que se han dicho, muy en concreto en el estado del río a su paso por Zaragoza. Yo he nacido y he vivido muchos años en la misma orilla del río, en lo que hoy se va a llamar, o se da por llamar, el Balcón de San Lázaro. Yo he nacido allí, a 40 metros, y durante muchísimos años he vivido allí y en Helios, donde también llevo muchos años. Y nunca ha estado el Ebro tan mal como ahora. Y ha sido, como decía Chema, no por la propia naturaleza, sino por
por la mano del hombre. Todas las obras que se han hecho, que había que hacerse, y algunas han quedado espléndidamente terminadas,